eso que la Asociación Argentina de Oncología Clínica, AAOC, junto a la Asociación Civil Sostén, bueno, ponen el acento en este tipo de cáncer que afecta a más de 2.000 argentinas por año y que es difícil de diagnosticar en estadios tempranos, en estudios tempranos. Cáncer de ovario, 7 de cada 10 llegan al tratamiento tarde o al diagnóstico tarde de este cáncer. Lo tengo al doctor Matías Cortés, matrícula provincial 32.218, es oncólogo clínico. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido aquí a la mañana. Hola, ¿qué tal? Un saludo y gracias por la invitación. Digamos, la cifra es alarmante, 7 de cada 10 llegan tarde al diagnóstico. Pregunto, ¿no hay síntoma determinado en esto? ¿O cuando ya el síntoma está es tarde? ¿No hay dolor? ¿No hay...? No, justamente sí, es una enfermedad que presenta síntomas. El problema es que los síntomas que presenta son muy... se confunden con otras enfermedades, son muy poco específicos. Por ejemplo, nombraste vos dolor abdominal, distensión abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso. Todos estos síntomas que yo te nombro tranquilamente pueden estar relacionados con otro cuadro mucho más leve, una gastroenteritis o cualquier otro cuadro. Pero lo que sí queremos, justamente hoy, el día 8 de mayo, el Día Internacional del Cáncer Ovario, es concientizar de esto, ¿no? Saber que si bien estos síntomas son comunes a otra enfermedad, si estos síntomas persisten o son recurrentes, esto debe desencadenar una consulta con su ginecólogo o médico de cabecera. ¿Hay una edad determinada para que se produzca este cáncer? Sí, claramente la edad es un factor de riesgo. A mayor edad, mayor frecuencia de desarrollo del cáncer de ovario, por lo menos el tipo más común, que es el tumor epitelial de ovario. Por lo general decimos que a partir de los 50 años aumenta la incidencia, 45, 50 años aumenta la incidencia de cáncer de ovario, haciendo un pico alrededor de los 60 años. Bien, y hay que tener una carga genética determinada como para decir, che, en la familia pasó algo similar, o la abuela o una tía, o no hay que preocuparse en este punto. Esa es una excelente pregunta. La gran mayoría de los tumores de ovario, alrededor del 85%, digo alrededor porque la bibliografía cambia, pero son tumores esporádicos, en donde no conocemos la génesis del tumor de ovario. Pero hay un 15% de los casos, insisto, alrededor del 15% de los casos, en donde hay una alteración genética que produce el cáncer de ovario, un gen alterado que predispone al cáncer de ovario. Entonces ahí también es importante saber determinar qué pacientes pueden tener este gen alterado, porque ahí sí podemos llegar a tiempo y detectar, si detectamos que la paciente tiene esta mutación genética específica, podemos detectar el tumor a tiempo y de esa forma ampliar muchísimo las chances de curación. Entonces, es importante los controles ginecológicos rutinarios, aún en ausencia de síntomas, para que el médico determine si esta paciente en particular tiene un antecedente heredofamiliar que la haga por una predisposición a esta carga genética. Doctor, buen día. Paula lo saluda. Quería preguntarle, cuando nosotros decimos, o cuando ustedes dicen, en realidad 7 de cada 10 llegan tarde al diagnóstico, ¿qué implica llegar tarde al diagnóstico? ¿Estamos hablando de un peligro de vida? Sí, correcto. Es en estadios más avanzados. Todo tumor, el cáncer de ovario y todo en general, se dividen en estadios. Mientras más avanzado el estadio, peor el pronóstico, peor la sobrevida, ¿no? Claramente. Y la clave entonces es diagnosticar en estadios tempranos. El gran problema es para el cáncer de ovario es que no tenemos un test de tamizaje o de screening, le decimos nosotros, que es de detección precoz. Por eso 7 de cada 10 se diagnostican en estadios más avanzados. Preguntar, ¿hubo avances, por ejemplo, en cáncer de próstata, de intestino? ¿Qué podemos decir respecto a este tipo de cáncer de ovario? ¿Hay avances científicos o estamos estancados? No, hay, afortunadamente hay. Si me hacías esta pregunta 10 años atrás, te decía estamos estancados en los últimos 10, 15 años, pero en estos 10 años que han pasado tenemos grandes avances. La realidad es que hay grandes avances. Uno es el que te nombré, conocer un poco la biología de la enfermedad, conocer estas alteraciones, pues nos permite la detección precoz, si bien en ese porcentaje de pacientes, la detección precoz, y no solo eso, sino un tratamiento más efectivo. Al conocer la biología, se han desarrollado nuevos fármacos que aumentan francamente las chances de sobrevida.
Y no solo eso, sino que están en vista de aprobación otros fármacos nuevos que también van a mejorar aún más el pronóstico de esta patología. Doctor, ¿nos puede hablar justamente del tratamiento, ya sea en un estado más avanzado de la enfermedad o cuando se lo encuentra de manera temprana? Sí, la base del tratamiento es quirúrgica, sigue siendo quirúrgica, es la principal herramienta, y alrededor de la cirugía va el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Puede ser antes o después de la cirugía. Tratamiento farmacológico, hablo clásicamente de quimioterapia, pero lo que decía recién, en los últimos 10 años, 10 a 15 años, aparición de nuevas drogas, terapias dirigidas o terapias tardes, le llamamos nosotros, que bloquean proteínas específicas que pueden generar este tumor y bloquean la producción de vasos sanguíneos, ¿no? Nuevos fármacos. Pero esa es la base del tratamiento del cáncer de ovario. Hay que hablar sobre una realidad. Quizás a 10 años atrás lo primero que era extirpar los ovarios en ese sentido. Y bueno, hoy ¿cómo se ha avanzado en esto? No, extirpar los ovarios, o sea, la cirugía sigue siendo una herramienta fundamental, una herramienta clave en el tratamiento. No solo los ovarios, sino otros órganos también en la cavidad peritoneal, porque recordemos que el tumor de ovario se disemina, cuando hablamos de avanzado, en la cavidad abdominal y pélvica. ¿Bien? Es raro que vaya a otro órgano, por eso es tan importante la cirugía. Bien. Hablemos de lo más feo que tiene que ver con calidad de vida en este sentido. Sí, no, sin duda, pero insisto, esto depende un poco del estadio en el diagnóstico, ¿no? La calidad de vida va a estar un poco relacionado con ello, pero todo el tratamiento que hablamos es para controlar la enfermedad y de este modo mejorar la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida va a estar de acuerdo a si la enfermedad es recurrente, se vuelve a aparecer, ahí hay un impacto negativo claro en la calidad de vida. Bien, entonces pregunto ahora, una mujer de 35 años aproximadamente que va, o 40, y cuando mira al ginecólogo lo primero que dice, che, quiero hacer la mamografía. En este sentido, ¿cómo nos controlamos o cómo se controlan de ovarios? Bueno, la mamografía está perfecto, pero lamentablemente no hay un screening, no hay un test al realizar para detectar precozmente. Se intentó con distintos tests, ya sea un análisis de sangre con algo que se llama una proteína, que es un marcador tumoral, o ecografías ginecológicas, hacerlas en forma seriada, pero no tuvo un impacto en la reducción de la mortalidad por esta enfermedad, lamentablemente, ¿no? Lo que decía al principio, estar atento a los síntomas, que por más que uno crea que son síntomas por otra causa, si son recurrentes, consultar y determinar esto, ¿no? ¿Qué paciente puede tener un riesgo genético mayor a desarrollar el tumor? ¿Cuánto tiempo puede llevar este diagnóstico, doctor? Desde que una mujer presenta los síntomas hasta que se llega efectivamente a comprobar que es cáncer de ovario. Bien, puede llevar un tiempo, por lo mismo que decía antes, los síntomas suelen ser vagos o suelen confundirse con otras patologías. Entonces, por esa causa, quizá la paciente dice, no, es algo común, ya lo tuve, no voy a consultar, y demora la consulta. Entonces, enfatizar esto, ante los síntomas consultar, y es preferible consultar y que el médico se encargue de solicitar algunos estudios que puedan confirmar o puedan orientar al diagnóstico y no dejar pasar el tiempo, ¿no? Siempre es preferible una consulta precoz y que descarte el médico, que sea una patología banal, pero descartando algo grave. Bien, doctor, creo que hemos buscado todas las aristas, o tratamos de preguntarnos, no sé si por allí nos estamos olvidando de algo que usted crea conveniente resaltar. No, un poco por ahí hacer hincapié en esas tres cosas que dijimos a través de la nota, el tener conciencia de estos síntomas, porque son muy comunes, y saber que pueden estar relacionados a un tumor de ovario, hacer hincapié en la consulta, aún en ausencia de síntomas, los controles ginecológicos habituales, no dejarlos a los habituales, para detectar qué paciente puede tener un riesgo. Y el tercer punto, común para cualquier tipo de tumor, pero que sin duda disminuye la incidencia de cualquier tumor, entre ellos el cáncer ovario, cambios en el hábito de vida saludable, ejercicio físico, dieta, esas cosas. Me produce la última pregunta y tiene que ver con eso, con síntomas. Son similares a todos, a un montón de situaciones que tiene la mujer en su vida, pero puntualmente, ¿qué podríamos decir que esto no está bien? Si estos síntomas, que son comunes a otras cosas, son persistentes o recurrentes, eso no está bien. Digamos, dolor fuera del periodo, situaciones de ese tipo estamos hablando. De ese tipo.
Bien. Distensión abdominal que no cede con el tiempo, que en 1 o 2 días no se va, o que cede pero vuelve a aparecer en tiempos breves, eso no está bien, esos son signos de alergia. Claro, eso le quería preguntar, ¿persistentes en cuánto tiempo? Es variable, Claro. pero si es un cuadro como por ejemplo, una gastroenteritis, que puede tener distensión abdominal, eso se va a ir, no vuelve. En cambio, si ese síntoma vuelve a aparecer en 1 mes, 2 veces, 3 veces, o inclusive más espaciado en el tiempo, ¿no? Por eso digo, es muy variable, no hay una regla para eso, pero es necesario estar consciente de estas cosas. Me duele la cintura, estoy un poco inflamada, qué sé yo, comí mal, pero, a ver, ya me pasó el periodo, pero sigo con esto, cada 2 semanas me vuelve este tipo de situaciones. Ahí es donde hay que controlarse. Correcto, 100%. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo. Le dejo un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Hablábamos con el doctor Matías Cortés, matrícula profesional 32.218, hace oncología clínica. Hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Cáncer de Ovario. Por este tema estábamos hablando. Y